buenos días. Creo que esta mañana el pastor Orlando me bendijo este momento devocional. Creo que orábamos cosas que son allí muy puntuales para nosotros y para poder escuchar qué es lo que Dios quiere hacer. Pastor Edgar ayer hablaba, ¿cierto?, desde el área auditiva, buscando que nosotros pudiéramos entender algunos elementos, ¿cierto?, de esa sintonía, esa sinfonía, esa sincronía, esa sinergia que finalmente es la que necesitamos. Hoy quiero aproximar bajo esta idea de los lentes de la unidad desde otro ángulo, y quiero poner una cita bíblica aquí, San Juan capítulo 9, San Juan capítulo 9, los últimos 3 versos del verso 39 al 41. Quiero dejar esto como una base a algo donde quiero ir. Dice: luego Jesús dijo: yo he venido al mundo para juzgarlos a todos. Les daré vista a los ciegos y se la quitaré a los que ahora creen ver bien. Algunos fariseos que estaban por allí lo oyeron decir esto y le preguntaron: ¿quieres decir que nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó: si ustedes reconocieran que no ven tanto como creen, Dios no los culparía por sus pecados. Pero como creen ver muy bien, Dios sí los culpará por sus pecados. Qué tremenda palabra cuando estamos hoy acá y estamos con el ánimo de ver. Me gustaba una frase de John Maxwell que decía: estamos preparados para ver, en otras palabras, lo que creemos ver pero no lo que es. Y Miles Monroe decía esta frase también: los ojos que miran son muy comunes, pero los ojos que ven son muy extraños. Y quiero que me acompañen en una oración antes de ir aquí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nuestra nación está en riesgo, donde vemos diferentes fuerzas, pero hoy te pido que no nos dejes responder desde el temor, sino desde la fe. Señor, esa fe que obra por el amor, y hoy te pido que en tu luz podamos nosotros ver la luz, y que nos des los ojos para ver qué necesitamos, y que nos ayudes aquí a venir a una unidad, Señor, que solamente tú puedes traer desde la revelación, desde tu Espíritu, Señor, a todo lo que tienes, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ustedes tienen en sus mesas unos vasitos que espero que algunos no lo hayan tomado como pasaboca, porque son unas semillas, pero quisiera por favor que muy rápido, quiero tomar 6 minutos en esto. Quiero que se reúnan en 3 personas, de a 3 personas, quiero que coja cada uno el vasito, quiero que mire las semillas, quiero que ustedes respondan a 3 preguntas allí. Muy rápido, no se ponga a preguntar cómo le fue ayer, no se ponga a preguntar cómo está la tía. Por favor, tome este momento específico porque nuestro tiempo es muy corto. Ahí en la pantalla tiene 3 preguntas que yo quiero que usted se haga, pero que las comparta, por favor. ¿En qué se parecen? ¿Con cuál se identifica? ¿Y cuál es el potencial de lo que usted está viendo allí? 3 preguntas básicas. Por favor, no lo tome ligero. Estaba hace un tiempo con algunos líderes de naciones y estaba haciendo este mismo ejercicio con ellos, y fue bien interesante cómo empezaron a coger. Ahí están en la pantalla las 3 preguntas. ¿En qué se parecen? Tiene un frijol, una arveja y otra, se la dejo a su imaginación. ¿Con cuál se identifica y cuál es el potencial? Muy bien, su atención, por favor. Tiempo. Lo que quiero que usted mire aquí, y le decía, ¿en qué se parecen? Si la miramos como semilla, no se parecen en nada, en que son semillas. Y de alguna manera así estamos todos acá. Cada uno de nosotros es tan diferente y sin embargo cada uno tiene unas características. Lo segundo
es que nosotros miramos una semilla allí y a veces las podemos dejar y tirar, pero no entendemos que lo que sostenemos en la mano no solo es una semilla, sino se puede convertir en un árbol, pero adicionar un árbol que puede llenar un bosque completo. Ahora, quiero que mires ahí en pantalla, porque quiero hablar de que una visión borrosa puede ser por una afección ocular por falta de luz. Cuando tú ves la imagen que tienes allí, no es que esté desenfocada, es que es una imagen borrosa que lo que nos da la idea es que existen unas siluetas, pero no las podemos identificar. No sabemos, no podríamos a ciencia cierta definir quiénes son las personas, ni podríamos ubicar la calle. Y cuando Jesús está hablando acerca de visión, acerca de ciegos, acerca de ceguera, nosotros necesitamos entender que hay algunos componentes acá que necesitamos comprender. Falta de enfoque o visión no clara, ¿cierto? Percibe pero distorsionadamente. Aunque tiene una idea o noción de qué se trata, no es clara. ¿Cuál es la visión de nosotros como iglesia en esta nación? Me atrevería a decir, ¿cuál es la Colombia que realmente queremos y soñamos como iglesia para esta nación? Porque a veces viene de uno y otro lado ideas, pero no es clara la imagen, es distorsionada, es borrosa. Y a menos de que tengamos una claridad no vamos a ir. Así que afección ocular puede causar distorsión o falta de luz. Ahora, encontré esta definición que me llamó mucho la atención, porque la luz, dice, la luz primaria es una emanación lumínica probablemente de fuerza de ciertos cuerpos que capacita al ojo para discernir forma y color. La luz requiere de un órgano adaptado para su recepción. Donde el ojo está ausente o donde ha venido a convertirse en impedido o atrofiado por alguna causa, la luz carece de sentido. La luz en esa condición para nada aprovecha. Qué interesante cuando entendemos que la Biblia en Primera de Juan nos dice que Dios es luz. Pero la luz, por más de que sea brillante, carece de sentido a menos de que haya un órgano capacitado para su recepción. En lo natural, por supuesto, es el ojo, pero el ojo puede estar atrofiado, puede estar impedido, lo que está haciendo que la imagen que se proyecta no es clara. La pregunta para nosotros entonces sería, ¿cierto? ¿Qué es lo que causaría en una realidad espiritual que esa luz sea afectada? Y nosotros, si vamos a la palabra en 2 Corintios 4, conocemos esta escritura todos. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente o entendimiento, me gusta esta versión amplificada, de los que creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Ahora, es interesante, ¿cierto? Porque si nosotros no estamos viendo con claridad, no vamos a avanzar. Pero someto a ustedes que el enemigo no solamente está bloqueando la intensidad lumínica afuera del incrédulo, sino que él entiende que si la iglesia va a tener luz, va a tener una dinámica de claridad, no va a avanzar. Todos hemos tratado de estar en un atardecer o al final del día cuando oscurece. El paisaje más hermoso pierde su colorido, pierde su gracia. ¿Por qué? Porque no podemos verlo. Pero hay algo que nos mueve a los líderes, y estamos acá líderes de esta nación, y todos los líderes somos movidos por visión. Sin falta, ¿cómo dice la palabra? Por falta de visión, ¿cómo es? El pueblo perece por falta de ¿qué? Pero esa palabra también traduce visión. El no tener la capacidad de ver hacia dónde y para qué. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Por qué es que estamos yendo aquí? Así que vamos a decir allí, a la luz entonces nos permite discernir varias cosas. Dijimos forma y color, mayor luz, mayor capacidad de percibir. Y la luz también es la que nos permite ver en la distancia. Usted no se imagina a un cirujano médico operando con una vela, pero tampoco se imagina usted en una carretera tratando de ir con las luces de los cocuyos, las luces pequeñas. ¿Por qué? Porque necesitamos profundidad de luz. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los lentes de la unidad? ¿A dónde quiero ir con esto? Efesios
capítulo 1, me gusta porque digo, el apóstol Pablo era optómetra, ¿sabía usted? Se dice como así. Mire la oración del apóstol Pablo en Efesios 1 y quiero que la miremos a la luz de lo que estamos enseñando. El apóstol Pablo desde el verso 17 dice: por cuanto siempre oro al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que Él les dé un espíritu de sabiduría y de revelación, o dicho de otra manera, de percepción en los misterios y secretos, en el profundo e íntimo conocimiento de Él. Siguiente verso dice: al tener los ojos de su entendimiento inundados de luz. Aquí tenemos la conexión. De manera que puedan conocer y entender la esperanza a la cual Él los ha llamado, y cuál rica es la gloriosa herencia de los santos, es decir, aquellos apartados por Él. El apóstol Pablo tenía revelación de que a menos de que espiritualmente estemos llenos de luz, no vamos a tener una percepción profunda, un discernimiento, una capacidad de movernos adelante. Ahora la pregunta sería: ¿qué puede hacer que esa luz sea bloqueada en nosotros? ¿Qué puede causar una ceguera? ¿Han oído la frase divide y reinarás? Pues la escritura nos habla en primera de Juan 2 esto. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ama menos que está todavía en tinieblas. Ahora note aquí esto. Dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. ¿Qué? Wow. O sea que lo que está diciendo es que la persona que es cegada no es que no ande, pero no sabe a dónde va. Está dando vueltas. ¿Le suena al pueblo de Israel dando vueltas en un desierto? Pero hay algo que usted y yo necesitamos entender, que el enemigo va a utilizar: ofensas. Y ofensas está también ligado a una polarización, cuando sin darnos cuenta entramos en contiendas, no protegiendo nuestro corazón, sino dejando que el enemigo venga a dividir una realidad interna que necesitamos es percibir más allá qué es lo que hay, qué es la esencia y a dónde estamos yendo. Porque si lo podemos hacer, podemos, a pesar de nuestras diferencias, caminar juntos sin dejarnos ofender, porque hay una visión más grande y se llama la visión que Dios tiene para la nación de Colombia. Y ahí es donde usted y yo entonces necesitamos mirar: ok, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tienes? Así que lo que quiero someter esta mañana es una evaluación de visión. Todos hemos ido a un optómetra, le han puesto ese aparatico y le ha pasado que le empiezan a correr y le dicen: ¿cómo ve mejor? Aquí, allá. Y a veces uno dice: no veo nada. La primera vez que a mí me hicieron corrección de gafas y me entregaron las gafas, recuerdo que cuando me las puse yo dije: uy, esto está mal, porque cuando empecé a ver bien me chocó. ¿Saben que cuando usted y yo empezamos a ver bien, inicialmente hay algo que choca y rechaza? ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ver mal, a ver bultos, a ver borroso, que de repente la primera reacción es no querer ver. O sea, no, esto está mal. Yo devolví y le dije a optómetra: verifiquen, porque esto no puede ser. Porque yo veía todo raro, me veía como alto, veía de lado. ¿Qué pasó? Una corrección. Ahora, ¿de qué quiero hablar de esta corrección? Cuando miramos a la historia, estas gafas son bien interesantes de la historia. Le puede sonar gracioso, pero hay algo que en el pasado hacían. Trataron de inventar diferentes lentes para funcionar en diferentes escenarios. Pero ¿cuántos han oído esta frase? El que no aprende de la historia, ¿qué? Está condenado a repetirla. Y lo que quiero someter a ustedes hoy, como iglesia, como liderazgo, es que nosotros creo que necesitamos aprender algo de la historia, algo de lo que fue la Reforma, algo de lo que ocurrió en una Inglaterra en la época de puritanos y cuáqueros. Algo que también oímos, que la historia a veces es cíclica, hay cosas que a veces se repiten, pero que si no las entendemos podemos caer en ellas. Creo que Dios ha creado siempre un sistema en el cual podemos aprender por la presión o por el consejo. Y hoy estoy sometiendo algo a ustedes que, si podemos atender y ver, podríamos cambiar mirando lo que hay adelante. Así que quiero leerles aquí algo de la historia.
Y quiero que me preste atención, es algo muy puntual, pero es de un libro que se llama Renacimiento, de Johnny Enlow, que ha tomado algunos textos, porque lo que vivieron en el comienzo de Norteamérica, en lo que fue la Inglaterra de 1700 y pico, no es diferente a lo que estamos hoy. Ayer yo veía los ánimos subiendo porque queremos la parte política, queremos iniciar, queremos colocar, queremos hacer acá. Ahora quiero que escuche, dice: la idea de libertad religiosa es un concepto relativamente nuevo. Este hecho puede olvidarse fácilmente, particularmente en la Norteamérica del siglo XXI. La libertad religiosa no existía en Europa o en el Nuevo Mundo antes de que Norteamérica se convirtiera en nación. La iglesia y el Estado estaban en esencia en la cama juntos, y virtualmente todas las guerras fueron acerca de cuál religión iba a dominar la arena política. El cristianismo católico dominó por cerca de 1000 años, luego vino la reforma protestante cerca de 1500, y varias naciones experimentaron ambigüedad sobre la idea de cuál de estas dos fuerzas tendría la preeminencia. Esta situación guió a ciclos en los cuales había tiempos de venganza muy similar a los de los sunitas y los chiitas, quienes hoy toman turnos en cuanto a quién se sienta en el poder en naciones musulmanas. Su lucha cíclica por el poder se ve muy violenta, extrema e incivilizada para nosotros hoy en día. Pero la historia de la religiosidad cristiana parece tan violenta y primitiva como estas imágenes. Debemos comprender que los peregrinos que llegaron a Norteamérica no eran proponentes de la idea de libertad religiosa. En 1620 fue un grupo mayor de separatistas religiosos los que llegaron a Plymouth Rock en el Mayflower. Este grupo no buscaba la libertad religiosa, de hecho firmemente creía que todos los que no eran puritanos eran herejes que debían ser silenciados si no se ajustaban a sus ideas. Los puritanos eran parte de un movimiento del reformador que salió de la iglesia anglicana de Inglaterra en el siglo XVI y XVII, iniciando cerca de 1560 durante el reinado de la reina Elizabeth I. Estos eran un grupo apasionado de personas preocupadas y estresadas por el bajo nivel de espiritualidad que la iglesia y los cristianos exhibían en su época. Ya había pasado tiempo en que Martín Lutero había dirigido la protesta en contra de la iglesia católica, y ahora el sentir de estos creyentes era que debía purificarse la liviandad en que se vivía. La pasión puritana no era por un cristianismo de presencia, sino de comportamiento. Presten atención porque hay indicadores de lo que estamos viendo hoy en día. Ellos no buscaban ser mejores anfitriones de la presencia del Espíritu Santo, sino ellos estaban buscando por un comportamiento universal. Por lo general, para ellos la espiritualidad se trataba de orden. Como grupo, los puritanos se encontraron gravitando hacia la teología de Juan Calvino con sus doctrinas deliberadas y directrices definidas. Calvino mismo se convirtió en ejemplo del matrimonio, iglesia y gobierno por un tiempo. Ginebra, Suiza, fue su orgullo y regocijo, conocida como la ciudad de justicia. Ginebra se convirtió en la ciudad sobre el monte alto, en su momento un orgullo cristiano. El problema es que es un modelo horrible para nosotros hoy si investigamos y entendemos la atmósfera reinante en el tiempo. Juan Calvino creía que todos los disidentes debían ser castigados dura y severamente, y dio cumplimiento a esta creencia. Bajo el lema "cualquiera que resiste al magistrado resiste a Dios", con esto como su inspiración y su permiso para ejercer esta forma de dominio, procedía a golpear, encarcelar y a torturar creyentes y a no creyentes. Por lo menos 100 personas fueron ejecutadas que en nuestros días sencillamente caerían en la categoría de ser una denominación diferente. Esta es nuestra historia cristiana. Necesitamos reconocer que su extrema conducta vino de doctrinas extremas, muchas de las cuales aún están entre nosotros hoy en día y que deben ser ajustadas y van a contribuir positivamente hoy. El hecho de que los puritanos fueran atraídos a Calvino nos da una idea acerca de su énfasis radical. Los puritanos llegaron a ser eventualmente tan poderosos en Inglaterra que se tomaron la nación decapitando al rey Carlos I de Inglaterra en el proceso. Sé que muchos no teníamos idea de esta historia. Usted pensaría que el islamismo radical de decapitar hoy en día no tiene paralelo en su extremismo. Bueno, nuestros patriarcas del puritanismo decapitaron al rey de Inglaterra y tomaron la nación en el nombre de Dios. No queremos repetir experimentos fallidos. No queremos olvidar que el reino de Dios avanza, escúcheme, por influencia y no por imposición. Esto es un concepto que para nosotros es vital en estos momentos de entender. El reino de Dios no avanza por imposición, avanza por influencia.
Por tanto, debemos abstenernos del lenguaje de dominianismo e imposición sobre las otras personas. La historia está llena de ejemplos del daño causado por cristianos con una mente de dominio que impusieron sus creencias sobre otros. En contraste, si ejercitamos la clase de influencia para la cual Dios nos creó que tuviéramos, la gente y naciones amarán las soluciones que Dios provee para los problemas que existen en todas las áreas de nuestra cultura. El reino de Dios siempre avanza con una dinámica de adentro hacia afuera. Es muy importante que estemos seguros de esta verdad al movernos hacia adelante a una influencia sin precedentes en la sociedad. El gran valor de la influencia versus imposición es que ocurre bajo el libre albedrío. En Lucas 2:52 la Biblia dice acerca de Jesús: y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en favor delante de Dios y de los hombres. Y cierro diciendo esto: la influencia es el subproducto de tener favor. El favor es un factor irresistible que desafía la lógica. El verdadero favor divino es aquel que viene por cargar una alta medida de amor. Esta alta medida de amor se manifestará en acciones que serán atractivas a la gente de buena voluntad y despreciable a aquellos con intenciones dudosas. Esta debe ser nuestra meta por el cómo deseamos que avance el reino de Dios. Debemos resistir cualquier impulso por imponer sobre las masas aquello que solo debe ser un asunto de conciencia entre Dios y el hombre. El reino de Dios viene en libertad y el orden que trae es de adentro hacia afuera. Dios siempre ha tenido poder para hacer en un instante lo que quiere hacer. Sin embargo, ha escogido soportar el arduo proceso de ganarse nuestros corazones y mentes por medio del amor para lograr sus objetivos. Así como Él es, así debemos ser nosotros. Así que cuando nosotros podemos mirar a la historia, entonces empezamos a entender que lo que forjó a Norteamérica fue esta tensión, una tensión no diferente a algo que estamos viviendo hoy en día. Pero hay algo que podemos aprender, y hay algo que necesitamos entender: que la iglesia está llamada más que tan solo a una esfera política. Cuando yo escuchaba al pastor Edgar, yo podía oír un clamor. ¿Por qué? Creo que aquí nosotros necesitamos permitir el crecimiento de ideas que nos permiten entender de dónde y cómo Dios se está moviendo para entender la nación y qué es lo que Dios tiene para la nación. Muy rápido, solo quiero dentro de la historia poner delante de ustedes esto. Cuando miramos a Jesús hace 2000 años, quiero compararlo con el tabernáculo. Todos sabemos que la única entrada al tabernáculo es por un velo, el velo de los 4 colores, que representan los evangelios. Es Jesús en sus formas. Jesús vino a presentarse. Pero vamos a mirar dentro del Kairos de Dios una secuencia. Y quiero, porque podríamos aquí tomar horas, pero quiero solamente dar una pincelada tratando de presentar a ustedes una visión del hoy y dónde estamos. Después de que vemos la iglesia que empieza a avanzar, los discípulos empiezan a evangelizar, empiezan a ganar las sociedades, todo parece que queda detenido hasta un tiempo de reforma. Jesús había sentado su mensaje: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero tuvieron que pasar generaciones porque la visión se adapta a través de los tiempos hasta que se puede tener una claridad para avanzar. Pero cuando llegamos a Martín Lutero podríamos hablar de que vino lo que llamamos esa reforma. Y esa reforma representa el altar del holocausto. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El justo por la fe vivirá. Todos conocemos ese fundamento. Y sobre eso empieza una revolución. Europa empieza a sentar unas bases y las naciones protestantes que empiezan a avanzar casi que sobre esa revelación empiezan a establecer un orden. Fui criado con alemanes, así que entiendo algunos elementos de los alemanes. Cosas que necesitamos y Latinoamérica no ha tenido: un catecismo como el de Heidelberg, un catecismo como el de Westminster. Hacia allá necesitamos movernos. Pero luego Dios levanta a otro hombre, Juan Wesley. Y Juan Wesley representa el lavacro. ¿Por qué? Todo se volvió fe, no diferente a lo que también pasa hoy. Con la fe ya pretendemos que todo pasa, pero él tenía que traer santidad de regreso. Y dentro de esa santidad empieza también un mensaje que empieza a conectarse, y ahí es donde está todo un tiempo de reforma. Pero luego seguimos a otro paso, y es Azusa, el avivamiento de Azusa. Es el momento en donde el Espíritu Santo se derrama, y lo que viene es un momento de que el mundo entero empieza a tener un giro, un cambio. Luego de eso empezamos a tener
lo que tiene que ver con la mesa de los panes. Los sacerdotes tenían que coger el pan, echar un incienso y comerlo. Y es el momento en donde el movimiento carismático empieza ahora a tener un mover en el mundo. El ministerio del maestro es restaurado, empiezan las enseñanzas a ser colocadas. Antes de eso solo existían el evangelista y el pastor. Pero de eso viene algo, y es lo que sería el altar del incienso, último mobiliario del lugar santo. Y eso representa la adoración, y todos conocemos qué ha pasado. Una adoración que salió del himnario a poder tener una adoración espontánea, un cántico nuevo, un fluir del Espíritu. Y por eso empezamos a tener a nivel de Latinoamérica a Juan Carlos Alvarado cuando era de Guatemala, Marcos Witt, ¿cierto? Osana Music en Estados Unidos. Pero hoy vemos grandes movimientos como son Hillsong, como son Bethel, como son otros. ¿Por qué? Porque es parte de una restauración. Pero ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que queda después? ¿Qué sigue después del altar del incienso? Lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Está el arca, pero hay algo que a nosotros se nos olvida que caracterizaba el arca, y se llama la silla de misericordia, donde el rey se sienta. Y la silla de misericordia está hablando de Jesús, pero está hablando de Jesús ahora dentro de una realidad de rey. Y por eso el mensaje en el mundo, en los últimos viajes que Dios me ha permitido hacer, estaba con líderes de 28 naciones y yo preguntaba: ¿qué está pasando en Kazajistán? ¿Qué está pasando en Malasia? ¿Qué está pasando? El mensaje es las esferas, el mensaje es reino, el mensaje es cómo podemos nosotros empezar ahora a tomar nuestras naciones. Llegamos a un tiempo de maduración de naciones. Dios está tomándose naciones. Por eso usted está viendo naciones como Uganda, usted está viendo naciones en África donde sus presidentes se están entregando a Cristo. Pero no es la única esfera. La política no es la única esfera que existe. Y ahí es donde usted y yo, y es lo que quiero someter acá. Porque si vamos a Isaías 61, y aquí quiero hacer un paralelo. La iglesia en Ámsterdam 2000 tuvimos este mensaje: las iglesias no crecen, necesitamos crecimiento. Y todas las iglesias se volcaron a crecimiento. Entonces, si usted no crece, no tiene éxito. Pero vino un error con ese crecimiento. La pregunta es: ¿para qué crecemos? Tenemos las iglesias más grandes de la historia con la menor influencia transformacional de la historia. Las iglesias crecen, las sociedades no cambian. ¿Por qué? Porque hay algo que nos falta en un ingrediente: son conectores. Estamos mandando gente al cielo, pero no fue lo que los reformadores hicieron. Ellos empezaron a entender que había otro llamado de poder empezar a transformar y reformar su sociedad. Pero para eso tiene que venir también un pensamiento, un desarrollo, porque lo que pensamos de Dios establece todo alrededor de nosotros. Y ahí es donde nosotros necesitamos mirar algo más. Así que quiero someter a ustedes Isaías 61. ¿Recuerdan? Son las palabras de Jesús cuando Él se para. El Espíritu del Señor está sobre mí, es lo que Él empieza a declarar. Por cuanto me ha ungido Jehová. ¿Para qué? Habla de vendar, habla de qué, sanar. Pero ¿sabe que la iglesia nos quedamos en sanidad interior? Y hemos estado sanando al quebrantado. ¿Pero para qué lo sanamos? Para que vuelva y haga un grupo y hace el grupo y sigue en el grupo. Pero ¿qué es? Habrá algo más allá del grupo. Y yo quiero someter a ustedes hoy esto. Quiero que mire lo que dice la escritura aquí. Dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados, diga conmigo, árboles. Árboles. Usted acabó de mirar una semilla. A veces estamos todavía en condición de semilla, pero usted y yo tenemos que empezar a identificar que árboles de qué somos, árboles de justicia. ¿Y qué es lo que dice? Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Verso 4, léalo conmigo. Reedificarán ¿qué? Las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restauran ¿qué? Las ciudades arruinadas. A mí me suena un papel de la iglesia. Un papel para empezar a entender cómo podemos nosotros mirar la sociedad. ¿Qué es lo que quiero someter a ustedes? Hay unos lentes que necesitamos. Estos lentes de unidad se llaman los lentes del amor. Pero ¿cómo podemos llegar a esos lentes de unidad? Ustedes tomaron una semilla y yo les hice 3 preguntas.
¿En qué se parecen? La verdad es como las iglesias acá. ¿En qué nos parecemos? En que somos cristianos. Pero ¿en qué nos parecemos? Una denominación bautista con pentecostal es como el frijol y la arveja. Pero los dos tienen un ADN. ¿Para qué? Para multiplicarse, para crecer, para germinar. Ahora, lo que quiero someter a ustedes es esto: nuestras iglesias están llenas de semillas que no estamos activando para que se conviertan en árboles, que sea un plantío para que transformen una sociedad. Los estamos teniendo retenidos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido este pedacito. Pero cuando nosotros empezamos a mirar, aquí hay algo, un momentico, ¿esto va a cambiar la sociedad solo una arena política? No. ¿Es necesaria? Por supuesto. Gracias a Dios estamos pasando la página en donde decíamos que la política era del diablo. Hoy tenemos claro que la política no es del diablo. Hoy tenemos claro que nuestro llamado es influenciar en todos los escenarios. Pero ¿debe la iglesia ser la que se forma tratando de dar unos pilares políticos? Porque ¿dónde quedaría la influencia de la iglesia si eso lo hacemos? Si somos parte y juez, ¿cómo hacemos? ¿Desde dónde podríamos hablar diciendo, por favor, estoy sometiendo algo a ustedes? Porque creo que necesitamos aclarar algo. Cuando hablamos de reedificar ruinas antiguas, quiero leer este pasaje que el apóstol Pablo capturó. Y el apóstol Pablo decía en el libro de Efesios, perdón, 2 de Corintios, algo le captó el apóstol Pablo a Jesús. Esto es 2 de Corintios 10. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero como nos rayamos y no podemos leer más allá de eso, hoy les someto a ustedes una Biblia que no cargó Pablo. Él no tenía la Reina Valera, entonces vamos a leerla el mensaje, ¿está bien? Dice: el mundo no tiene principios, es la ley del fuerte allá afuera. El mundo no juega limpio, pero nosotros no vivimos así y no luchamos nuestras batallas de esta manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestro oficio no son para el mercadeo o la manipulación, ellas son para demoler toda esta cultura masiva de corrupción. Usamos nuestras armas poderosas para la destrucción, diga conmigo, de filosofías. Filosofías que moralmente torcidas, pero nosotros necesitamos entender hacia qué filosofías vamos. Pero no es solo una cosmovisión desde un lado asumiendo que todo lo va a entender, no. Derribando barreras erigidas contra la verdad de Dios y llevando todo pensamiento suelto, emoción e impulso a la estructura de una vida moldeada por Cristo. Wow. Y aquí es donde quiero cerrar con esta pregunta. Porque así como una semilla, hoy yo quisiera someter a ustedes lo siguiente: ¿qué maldad debe morir porque usted existe? Déjeme explicarlo. Si usted piensa en un plátano, ¿para qué existe un plátano? Pues para hacer rama de plátano. Pero si nosotros solo nos detuviéramos en el esperar que salga un plátano, no entenderíamos que el plátano va más allá. En el diseño de Dios, ese plátano tiene un objetivo, y es traer al ser humano potasio que le va a ayudar a regular un sistema cardíaco. Si usted piensa en una naranja, no es la naranja solo por crecer para ser naranja. De esa naranja vienen otros componentes que lo que van a traer es una salud, una vitamina C. Ok, cuando nosotros lo miramos en la historia, ¿alguien ha oído de William Wilberforce? William Wilberforce es el autor de la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Él fue inspirado por las enseñanzas de Juan Wesley en su tiempo y algunos de los otros reformadores. Y él, como parlamentario, entiende que su llamado tiene que ver con hacer morir un mal en la sociedad. ¿Qué pasaría si la Iglesia Nacional nos activáramos a donde desde las distintas congregaciones estamos diciendo: ¿qué maldad debe morir porque tú existes? ¿Qué maldad debe morir porque tú existes? Eso está respondiendo a propósito. William Wilberforce tenía 3 opciones viendo la esclavitud de su momento. Comprar un esclavo, venderlo, hubiera satisfacido conciencia. Listo, hice mi buena obra. 2, crear una ONG para tener una fundación de ayuda a los esclavos. Pero decidió ir a la tercera y era la más difícil: cortar de raíz el problema.
a erradicar una maldad. Soy un convencido que para cada mal sobre la tierra, un hijo de Dios tenemos la respuesta. Pero no hemos sido activados porque no lo hemos visto de esa manera. ¿Cuál es la visión de unidad? Que nosotros, mientras no vemos una visión mayor, estamos peleando unos con los otros. Y el enemigo entonces está tratando de que batallemos sobre cosas que no son mayores, cuando podemos unirnos. Sedecol, ¿qué debe ser? Un lugar en el cual podemos venir a identificar qué está pasando en Córdoba, qué está pasando en Bolívar, quiénes están activando en el área de las artes, quiénes están activados en el área de la educación, quiénes están activados aquí en el monte del área de gobierno. No solamente para promover, hay otros que están surgiendo de diferentes lugares que Dios está usando. ¿Qué pasó con William Wilberforce? La diferencia es esto: nosotros queremos soluciones rápidas y que no nos cuesten. Pero si vamos a ir a cambios de erradicar la maldad, puede que nos cueste nuestra vida en el intento. La pregunta es: ¿la iglesia estará dispuesta a volver a la iglesia primitiva, en donde no es la conveniencia, en donde no se trata solamente de aquello que es glamoroso? William Wilberforce pasó más de 30 años en el parlamento, los primeros años abucheado vez tras vez, pero con una convicción de que la esclavitud debía ser abolida. Y solo una semana antes de su muerte, el parlamento vota unánime que la abolición de la esclavitud llegó para Inglaterra. Un creyente con un grupo de personas, se llamó el grupo Clapham. Yo sueño y creo que si nosotros podemos activar nuestros grupos, nuestras células en las iglesias, en donde se empiezan a mover hacia propósitos específicos, cosas como lo que hizo William Wilberforce podrían cambiar nuestra sociedad. ¿Cuáles son los lentes de la unidad que necesitamos nosotros tener? ¿Hacia dónde tienes tú que moverte? ¿A qué te trajo Dios hoy acá? Podemos tratar de empujar a que Sedecol tiene que ser a nuestra manera. ¿O por qué no vemos a Sedecol en donde estamos viniendo desde las diferentes corrientes, pero para entender? Tú eres plátano, yo soy maní, tú eres alberja, tú eres frijol. Aquí hasta decían, sí, algunos tienen cara de lenteja de senador. Eso está bien. Si está llamado allá, respaldemos. Pero no salgamos a tratar de volver a todos plátano, ni a todos frijol, ni a todos naranja. Yo leo en la palabra huerto, plantío. Plantío me da una idea de que es los diferentes árboles. Si tú vas a la palabra, recuerda: mirtos, bojes, cipreses, pinos, arrayanes. ¿De qué está hablando? De que hay árboles para cada área. Y no me puedo meter porque no hay tiempo, pero cuando habla, terminando Apocalipsis, de los árboles, las hojas, ¿cierto? Las ramas, la sanidad de las naciones. Hay realidades aquí que usted y yo necesitamos explorar. Creo que estamos en un tiempo de visitación. Latinoamérica está mirando a Colombia porque están entendiendo que Dios está haciendo algo en esta nación. Pero creo que nosotros, desde este escenario de Sedecol, estamos llamados a poder entender otra dinámica, a dónde ir. ¿Qué maldad debe morir porque tu iglesia existe? ¿Qué maldad estás erradicando en tu vecindario porque tú existes? ¿Qué maldad está muriendo en tu comunidad porque tú existes? O si la iglesia se va, la gente va a decir: gracias a Dios que se fueron. ¿Qué maldad? Porque eso respondería al propósito por el cual cada uno estamos acá donde estamos. Y la problemática que tú tienes en tu área no es la que yo tengo en mi área, pero yo también tengo problemática y tú tienes una. Y tenemos gente en nuestras congregaciones que Dios por su gracia nos ha puesto, pero como dones ministeriales necesitamos equipar a esos santos para que se activen. Hay algo que Dios puso en mi corazón un día tan fuerte, porque me dijo: ¿sabes por qué maldije la higuera? Le dije: Señor, no tengo ni idea. Me dijo: porque vivía para ser egoísta y todo lo que yo creé lo creé de acuerdo a mi naturaleza. Mi naturaleza es amor y el amor produce. Pero me dijo esto: la vida no está en el fruto, está en la semilla. No nos jactemos de que tenemos fruto, concentrémonos en la semilla, que tiene que ver con la siguiente generación. Porque si una generación retiene en su fruto lo que le toca a la siguiente, está negando el crecimiento de lo que viene. Y ahí es donde el liderazgo se multiplica y se mantiene, porque cada generación es responsable
de levantar la siguiente y de dar todo lo mejor de lo que aprendió para que la siguiente sobre los hombros del anterior pueda ir adelante, no para retenerlo.